Hoy tengo aquí en mis manos, no se ve muy bien por el fondo virtual, una Megilat Esther. Bien, vamos a hablar hoy sobre la lectura de la Megilá, sobre cómo debe ser escrita la Megilá y sobre otras muchas cosas más en nuestros 5 minutos de Alajá. Comenzamos. Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de Alajá. Hoy es día 27 de febrero, día 6 del mes de Adar. Durante el momento de la lectura de la Megilá, es conveniente que cada persona tenga en su mano, como hemos dicho, una Megilá Kesherá. Bien, una Megilá Kesherá es una Megilá, es un rollo de Esther que está escrito sobre pergamino con las letras que se llama Ashurit, el tipo de escritura como en el Sefer Torah. Y que en caso de que no escuchó una de las palabras del oficiante, entonces pueda completar la lectura de su mismo rollo kasher. Hoy en día la mayoría de las personas no tienen una Megilá de esta manera, sino una Megilá impresa sobre papel. Y con esto también puede servir. Como si no escuchó del Hazán una palabra o incluso varias palabras, las lee por sí mismo de esa Megilá impresa hasta que llegue al lugar donde el oficiante está leyendo. Y ahí se calla y continúa escuchando la lectura del oficiante. Aquella persona que escucha la lectura de la Megilá a través de la radio o de un teléfono, incluso si es en una emisión en vivo, no cumple con su obligación. ¿Por qué? Porque tiene que escucharlo de una voz real, la voz del que está leyendo en ese momento. Solamente una persona que se encuentra en un lugar donde no hay otra posibilidad puede escuchar de la radio. ¿Por qué? Y con eso poner intención y cumplir con su obligación. Hay gente que me preguntó si vamos a hacer una lectura de la Megilá en el canal por Zoom. Por este motivo no vamos a hacer una lectura por Zoom porque no serviría a las personas para cumplir con su obligación. Durante el largo periodo del exilio surgieron diferencias en algunos tipos de letras, en cómo se escribían las letras en la escritura justamente del Sefer Torah. Los Ashkenazim, los Temanim, los Sefaradim, ¿sí? Y hoy en día, que estamos aquí en la tierra de Israel, nos reunimos todos en un mismo Beta Knesset, ¿sí? Y hay gente de muchos orígenes. Entonces tenemos que saber, ¿acaso un sefaradí puede cumplir con su obligación con la lectura de la Torá o de una Megilá o del Kiddush o cosas así? ¿Sí? Cuando son dichos con la forma en la cual lo dicen los Ashkenazim o al revés. Sobre esta pregunta hubo muchas opiniones y la halajá práctica es que las mitzvot que son de Rabbanán son un decreto de los sabios, como por ejemplo la lectura de la Torá en los sábados. Durante todos los sábados del año, la lectura de la Megilá o el Kiddush o el resto de las Berajot, el sefaradí que escucha con la entonación ashkenazí o al revés, cumplen con su obligación. Sin embargo, las obligaciones que son obligatorias, que es una obligación de la Torá, como por ejemplo este Shabbat, que es Parashat Zahor, que se lee en la Torá, hay que poner mucha atención y escucharla con la entonación de aquella comunidad a la que pertenezca. Algunas personas vienen a hacer mucho hincapié en marcar la diferencia entre las costumbres y las diferentes opiniones. Bien, sin embargo, se equivocan, porque cada costumbre y costumbre, ¿sí?, tiene su motivo. Es decir, no hay que venir a decir lo que tú estás haciendo está mal o la forma de hacer correcta es así. Cada uno tiene su costumbre y su costumbre está basada en las palabras de nuestros sabios o de los sabios de ese lugar y tienen en quién apoyarse. El oficiante que va a leer abre la Megilá y la extiende completamente y dice las berajot, las bendiciones. La primera, en la noche se bendicen 3 bendiciones.
Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al mikra Megillah, que nos encomendaste la mitzvah de la lectura de la Megillah, she'asa nisim labotenu, que hiciste milagro a nuestros padres, y sheheyanu, la bendición por hacernos llegar hasta este momento. Antes de la bendición de sheheyanu, hay que poner la intención de que esa bendición sirva también para el resto de las mitzvot de Purim, el resto de las mitzvot que vamos a cumplir durante el día, es decir, el Mishloach Manot, la entrega de regalos, los regalos a los pobres y la seudá, el banquete del día de Purim. Antes de la lectura de la Megilá del día, perdón, la costumbre de los sefaradim es de decir solamente 2 bendiciones, sin la verajá de Sheheyanu, y los ashkenazim dicen también la bendición de Sheheyanu. Hay que poner atención y no estar dormitando durante la lectura de la Megilá. Si una persona se durmió, incluso que escuchó toda Husmi Milachat, menos una palabra, no cumplió con su obligación y tiene que volver a leer toda la Megilá entera. Se acostumbra a decir todo el Kahal junto, toda la congregación junta, en voz fuerte, 4 versículos que son los que nos marcan la clave de la redención en la historia de Purim. Uno es Ish Yehudi Haya Beshushan Abirá, un judío que había en la ciudad de Shushan, Balayla Hahu, en esa noche el rey no podía dormir, Mordejai Yatzam Milifnei Amelech, Mordejai salió ante el rey, vestido con ropas, etc. Y la Yehudim, Ayetá, Orá, Besimjá, para los judíos hubo luz y alegría. Y después de que terminaron de decir el público estos pesukim, estos versículos, el Hazán vuelve a leerlos para que todo el mundo escuche la lectura de la boca del Hazán. Todos tenemos la obligación de escuchar la lectura de la Megilá. También si está en una situación de fuerza mayor y no puede ir al Bet HaKnesset, no puede ir a la sinagoga, tiene que tratar de conseguir una Megilá válida que esté escrita sobre un pergamino, como hemos visto, y leer de dentro de ella en la noche y en el día. Incluso que no conozca las entonaciones, ¿sí? Por lo tanto, que una persona de su familia se ponga a su lado y le vaya soplando, va diciendo, Vaihi, y él repite, lee de dentro del pergamino, Vaihi, Bime, Bime, Ahashverosh, Ahashverosh, y así va a cumplir con la misma. También las personas, Lo Alenu, que no sepamos de dolor, que se encuentran en duelo, tienen la obligación de leer la Megilá tanto en la noche como en el día. También, cuando va a leer la Megilá por sí solo, o para su esposa, o algún caso así, o para la persona que no pudo ir a la sinagoga porque estaba enferma, tiene que decir las bendiciones, también la de antes y la de después de la lectura. Bien, perdón, la de antes seguro, la de después hay discusión, hay quien dice que solamente si hay un minyan, y según Rabbi Ovadia Yosef, también cuando hay 10 mujeres se dice la verajá posterior. Hasta aquí nuestra alajá de hoy. Que tengamos un excelente día. Hizku veimsu.